El mensaje de hoy está en el libro de Hechos capítulo 9. Todos vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos capítulo 9. Es un poquito imposible hablar de la conversión sin hablar de la historia de Saulo. Por eso he elegido Hechos 9, aunque también la historia de Saulo está más adelante en Hechos. En Hechos 9 nos lo cuenta Lucas, y más adelante el mismo Saulo está contando su testimonio a otras personas. Así que usted va a ver la historia en dos ocasiones, por lo menos en el libro de Hechos. Y mientras usted prepara su Biblia, en el capítulo 9 de Hechos, quiero comenzar analizando qué es conversión. ¿Qué es? En la milicia o en los militares, también nosotros en los conquistadores usamos la palabra conversión a la derecha o conversión hacia la izquierda, porque conversión quiere decir dejar el camino que llevas y agarrar una dirección diferente. Conversión, algunos dicen que es ir para allá y luego regresarse, ir para allá hacia donde venías. No, yo no creo eso. Conversión es que tú vas en una dirección y luego tienes que tomar hacia la derecha o tienes que tomar hacia la izquierda porque tienes que cambiar de rumbo. Y eso fue lo que precisamente le pasó a Saulo. Y eso es lo que vamos a leer hoy detenidamente en el libro de Hechos capítulo 9. ¿Estamos listos? ¿Alguien no tiene una Biblia de nuestros amigos que quiera una Biblia para que un hermano le lleve una Biblia? Levante su mano. Porque es importante, hermanos, que usted lea la palabra de Dios. Si no, ahí usted tiene su celular y ahí usted tiene su Biblia, porque su teléfono es inteligente, smartphone. Y como yo le digo a mi iglesia, si usted no tiene la Biblia en su smartphone, que se le queme. Sí, que se le queme, porque el teléfono es para llamar, para hablar. Y usted no puede ser posible que tenga muchas cosas menos la Biblia o el himnario. Así que si usted no tiene la Biblia, jóvenes que me escuchan, bajada en su teléfono, yo declaro que ese teléfono se queme, se destruya, porque no es inteligente, no tiene la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, en el capítulo 9 de Hechos, hermanos, vamos a estudiar 4 cosas importantes. Número 1, ¿quién era Saulo? Número 2, el llamado o el encuentro que Saulo tiene con Jesús. Número 3, la aceptación de Saulo a Jesús. Y número 4, su testimonio. Así está detallado el capítulo 9, muy fácil de poderlo entender. Y yo espero que en esta hora todos podamos aprovechar la palabra de nuestro Dios. Leemos la Biblia, el capítulo 9, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas de ¿qué? Solo 3 están leyendo. Saulo, respirando aún amenazas de ¿qué? Y muerte. ¿Contra quiénes? Contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote. Versículo 2. Y le pidió cartas, autorizaciones para las sinagogas ¿de qué lugar? De Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese como presos a Jerusalén. Vamos a detenernos un momentito allí. ¿Quién era Saulo? Bueno, Saulo era un perseguidor ¿de quién? De los cristianos. Él se encargaba de buscar dónde se reunían los adoradores de Jesús, dónde estaban esas sinagogas que adoraban a Dios, porque según ellos el único lugar para adorar a Dios era el templo de Jerusalén. Y como Jesús ya se había ido y el evangelio se había diseminado por muchos lugares, entonces ellos decían: esos son opositores al templo. Y él era un perseguidor de los cristianos. Él tenía fama de matar a los cristianos, de llevarlos presos, porque él no andaba solo, él andaba en su caballo y andaba con muchos soldados con él persiguiendo a los cristianos. Quiero decirles algo bien importante de la vida de Saulo.
Saulo tenía mucho conocimiento. En aquellos días había un maestro del Antiguo Testamento. Había un profesor de la Torá. ¿Saben qué es la Torá? El Pentateuco. ¿Saben ustedes qué es el Pentateuco? 5 libros de Moisés. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y había un hombre llamado Gamaliel, un profesorazo. Todo aquel que venía a escuchar a Gamaliel era respetado, porque las enseñanzas que Gamaliel hacía sobre los profetas y los patriarcas era poderosa. Y Saulo estuvo aprendiendo a los pies de Gamaliel. Así es que Saulo tenía un tremendo conocimiento. Solamente que, como dije una noche de estas, gnosis, que es en griego, ¿qué quiere decir gnosis? Conocimiento. No es todo lo que el hombre necesita, porque si tú solamente tienes conocimiento, ese conocimiento también te puede llevar a la perdición. Cuando tú dices, no, yo no necesito ir a esa charla, yo no necesito escuchar a ese pastor, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito leer ese libro, yo ya sé, ya tú sabes que no sabes nada. Eso ocurre muchas veces también en los seminarios de matrimonios. Hay parejas, hay matrimonios que dicen, no, ¿para qué ir a los seminarios de matrimonio? Ya sé lo que me van a decir, que le dé besito a mi esposa, que le dé una florcita, que le dé regalo en cumpleaños. Y estás equivocado. En los seminarios de matrimonio, allí es donde las parejas aprendemos cómo vivir bien y feliz. Y cuando una hermana, un hermano dice, no, yo ya lo sé todo. Está bien. Cuando yo hago seminarios de matrimonios en la iglesia y las parejas no vienen y después me están llamando, le digo, que Dios le bendiga, hermana. Yo ya hice seminarios para que usted aprenda y no vino. Ahora que ya está en problemada me está llamando. Porque el puro conocimiento no ayuda en nada. Saulo era un hombre de vasto conocimiento, pero ¿de qué le servía? Él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, y en el conocimiento que él tenía, estaba persiguiendo y matando a los cristianos. Mire qué interesante. Tenía tanto conocimiento que se le olvidó el mandamiento que dice, no matarás. ¿Se da cuenta? Hay gente que tiene tanto conocimiento que se le olvida que Jesús dijo, amaos unos a los otros. ¿De qué me sirve tener tanto conocimiento si estoy solo, la mujer me ha abandonado, mis hijos no quieren estar conmigo, nadie me aguanta por mi carácter, soy pesado a la hora de hablar? ¿De qué te sirve ese conocimiento? ¿Sí me están entendiendo? Y ese era Saulo, esa era su condición, esa era su vida. Y en el versículo 3 aparece su conversión. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de ¿qué? De Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿cómo le decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Imagínese, hermano, ese incidente. Él va en su caballo con la autoridad que los sacerdotes y él mismo cree tener. Va con sus soldados, con sus ayudantes, con sus servidores, y va tranquilo camino. Pero ya llegando a Damasco, una luz resplandeciente, dice la Biblia, que le rodea. Esa luz resplandeciente no es otra cosa que la presencia de Dios. Y allí en ese momento, Saulo tiene que ser tumbado de su caballo, como también Zaqueo fue bajado de su sicómoro, como también la mujer samaritana tuvo que abandonar el cántaro, porque ahora ellos eran convertidos por el poder del Espíritu Santo. Ahora yo quiero que pienses por un momento, ¿en qué caballo tú andas montado? Porque hay hermanos que piensan que lo que ellos dicen, lo que ellos hacen, lo que ellos predican, lo que ellos actúan es lo... Todo mundo está equivocado. Yo soy el que estoy en lo correcto. ¿Cuál es tu caballo? El egoísmo, la avaricia, el autoritarismo. ¿Cuál es el caballo? Fíjense que el ser humano siempre, por naturaleza,
quiere estar arriba. Y eso es bueno. Eso es bueno. Pero cuando estás arriba sin Cristo, te caes. ¿Cuántos me están siguiendo en el mensaje? Él iba montado en su caballo. De momento le rodeó un resplandor, una luz resplandeciente. Y dice la palabra de Dios que oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él se sorprendió porque no veía a nadie de los que él andaba buscando. Y la voz le dijo: ¿por qué me persigues? Eso, queridos hermanos, es una evidencia más de que usted y yo somos el cuerpo de Cristo. El que te persigue a ti, persigue a Cristo. El que te ofende a ti, ¿ofende a quién? Ofende a Cristo. El que habla mal de ti, habla mal de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Eso está claro. Y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice la palabra de Dios, estamos yendo en el versículo 5, y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Esta pregunta yo me la imagino como medio asustado, como casi llorando, sorprendido. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, por si acaso no le había entendido, ahora le dice: yo soy ¿quién? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te es dar coces o golpes contra el aguijón. Versículo 6. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Al principio Saulo está nervioso y temeroso, diciendo: ¿quién me habla? Y después le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú ves cómo el corazón del ser humano, el Espíritu Santo lo va doblegando. Aunque por duro que ese corazón esté, aunque por incrédulo que ese corazón esté, yo siempre he dicho que a esa persona un día el Espíritu Santo lo va a tocar. Y después de estar como temeroso y sorprendido, pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Los teólogos dicen, hermanos, que aunque Saulo tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, nunca había estado con Jesús. ¿Será que en esta mañana, será que durante esta semana yo he estado predicando a algún hermano que tiene mucho conocimiento, tiene años de haberse bautizado, pero nunca ha estado con Jesús? Eso es muy interesante que tú lo aprendas esta mañana, porque aunque Saulo tenía mucho conocimiento y pensaba que lo sabía todo y pensaba que había hecho lo correcto, estaba haciendo lo correcto ante Dios, estaba completamente equivocado. Y era la primera vez que él se encontraba con Jesús. Yo soy Jesús, le dijo, a quien tú persigues. Y él temblando dice que le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si a usted se le olvidó todos los sermones que yo prediqué durante esta semana, hay algo que a usted y a mí no se nos puede olvidar. Y es que debemos de preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa expresión, queridos hermanos, indica humildad. Esa expresión indica que tú te estás rindiendo a Jesús. Esa expresión significa que tú te estás sometiendo a la voluntad de Dios, que tú no estás yendo en tus propios caminos. Saulo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa debe de ser tu respuesta. Esa debe de ser tu oración. Esa debe de ser tus palabras en esta mañana ante el Señor. Y decirle: Señor, yo tengo muchos años de ser bautizado. Yo soy líder de la iglesia. Yo mismo soy pastor. Yo conozco de tu palabra. ¿Qué quieres que yo haga? Si esa es tu prerrogativa, querido hermano y amigo que me escucha, yo estoy seguro que el Señor te va a indicar el camino que debes andar.
Porque así lo hizo con hombres y mujeres de la Biblia. Así lo ha hecho con muchos de los que estamos aquí reunidos. Así lo ha hecho conmigo. Y por eso en esta mañana te digo, dile al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor te va a responder. A ver, ¿cuánto estamos dispuestos a preguntarle eso al Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Yo estoy aquí en la iglesia, tengo 2 años aquí sentado en la misma banca. Es más, si me quitan este asiento, el que llega lo quito. Sí, porque ¿verdad? Eso es normal en la iglesia. Tenemos nuestra banca, ¿no? Como que si la compramos. Y tenemos nuestro lado también. Oye, qué raro que el hermano está sentado de este lado, siempre se sienta aquí. Pues le quitaron su lugar. Tenemos muchos años acá en la iglesia. Tengo 1 año, 2 años. Me bauticé hace 3 años. Estoy sentado acá, pero no estoy haciendo nada. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo como pastor, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Y yo estoy seguro que Dios va a responder a esa pregunta. Dios va a responder a tu liderazgo. Dios va a responder a tu servicio. Dios va a responder donde quiera que tú estés y donde quiera que tú vayas. El Señor te va a emplear en su viña, y esa es la viña del Señor. Cuando Saulo pregunta en el versículo 6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice que el Señor le dijo, mire, no hay pregunta que tú le hagas a Dios que no te pueda responder. Todo lo que tú quieras saber y preguntarle a Dios, aquí está la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Y no hay pregunta que tú hagas sin que el Señor la responda. Después que Saulo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice la Biblia que Jesús le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este no es el único caso. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús mandó a Felipe a que le hablara al etíope? ¿Se acuerdan? Le dijo, levántate y ve al desierto, que allá hay un etíope que te está esperando. Y no es la única vez. También a través del Espíritu Santo Jesús le dijo al hijo pródigo, levántate. Él dijo, me levantaré e iré. Es más, el Señor nos dice a todos nosotros en el libro de Isaías capítulo 60 versículo 1, levántate y resplandece, porque hoy ha venido su luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuántos quieren aceptar ese llamado? Hermanos, la Biblia es clara. No tenemos por qué andar erróneos o equivocados. El llamado del Señor es, ¿tú quieres hacer mi voluntad? Levántate. Y le dijo a Saulo, ve a la ciudad y allá se te dirá lo que vas a hacer. Y yo le doy gloria al Señor, hermanos, porque el Espíritu Santo es poderoso. Mientras Él está aquí con nosotros, también Él puede estar con tu familiar, con tu amigo, con tu vecino, si tú estás invocando su presencia. Porque a partir de este momento vamos a entrar a la tercera parte del mensaje. Y es que ahora ya Saulo aceptó ese llamado de parte de Jesús. Ahora viene la conversión. Saulo estaba yendo en una dirección, pero cuando aparece Jesús, Saulo tiene que cambiar de dirección. ¿Sabes por qué? Porque ningún ser humano puede seguir viviendo igual después de conocer a Jesús. Allá atrás, ¿me escucharon lo que acabo de decir? Ningún ser humano puede seguir viviendo igual cuando se encuentra con Jesús. Hay un cantito que me aprendí hace algunos años atrás en Puerto Rico que dice así: Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza y llega la alegría. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es una realidad. Tú no puedes seguir viviendo igual desde antes que conocías a Jesús y después de conocer a Jesús. No puedes. Porque Jesús cambia, Jesús transforma, Jesús te cambia de camino, te cambia de dirección. Saulo iba con su caballo bien montado, con toda la autoridad, a perseguir a los cristianos. Ahora su camino cambia. Ahora va con su rostro cabizbajo, porque ahora sus ojos han sido cegados. Él ya no puede ver. Antes él era el líder y los demás lo seguían hacia el mal. Ahora la Biblia te va a decir que lo tuvieron que llevar de la manito. Mire qué cosa.
Mire cómo Dios comienza a dirigir tu vida, a dirigir mi vida. El Señor no permite que tú andes solo por el mundo perdiéndote en delitos y en pecado. El Señor usa medios, usa ángeles, usa personas para que puedan guiar tu vida y para que puedan guiar mi vida. Ve a la ciudad, allí se te dirá, le dijo Jesús, lo que debes hacer. Yo digo que si Saulo no hubiese estado dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, Saulo, como cualquier otro líder caprichoso, le hubiese dicho: no, me dices aquí o no voy. No, tú me tumbaste del caballo aquí, ahora me dices lo que quieres de mí aquí. No, tienes que ir a la ciudad y allá se te dirá lo que debes hacer. Hermanos, qué importante es seguir la dirección de Dios. A veces nosotros queremos las cosas aquí y ahora. Bien puesto el programa de televisión, ¿verdad? Nosotros queremos las cosas aquí y ahora. Quiero una novia, Señor, pero que no pase el 2018. Quiero un novio, Señor, pero que no sea mayor de 25 y no lo quiero canoso, mucho menos panzón. Porque somos exigentes. No permitimos que Dios dirija nuestra vida, guíe tu andar. Debemos de aprender a someternos. Es cierto, va a doler. ¿Usted cree que a Saulo no le dolió la caída del caballo? Claro que le dolió, eso no está registrado en la Biblia, pero por lógica, le dolió, claro que sí. Y no solamente le dolió físicamente, le dolió emocionalmente. Imagínese usted tirando a un presidente de su caballo al piso. Eso, si la vez pasada que Barack Obama fue a Cuba y el hermano de Castro, ¿cómo se llama? Raúl Castro, en vez de darle la mano, lo agarró de la muñeca de la mano, y eso fue una ofensa mundial. El presidente le dio la mano y entonces Raúl, en vez de agarrarle la mano, le agarró aquí, como quien dice: no, aquí yo mando. Fíjense, y ese es un detalle muy insignificante, y fue una ofensa para el presidente de los Estados Unidos. Imagínense ahora tumbarlo del caballo. Fue un golpe físico y fue un golpe emocional. Hasta eso Dios está dispuesto a hacer contigo con tal de salvar tu vida. Hasta eso está dispuesto el Señor a hacer con tal de salvar tu matrimonio, de salvar tu familia, de salvar tu vida espiritual. Ahora Saulo, doblegado a la voluntad de Dios, dice la Biblia, vamos a seguir leyendo porque no quiero decir cosas que la palabra de Dios no dice. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad de la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, ¿veía o no veía? No veía a nadie. Así que, llevándole de la manito, le metieron ¿en dónde? En Damasco. Y el versículo 9 dice: ¿cuántos días estuvo Saulo en Damasco? Sin ver, ni comer, ni beber. ¿Usted se imagina eso? 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Forzosamente, pero tuvo que ayunar. Forzosamente, pero tuvo que estar en comunión con Dios. Hermanos, hablando del ayuno, si usted es un cristiano con problemas, con dificultades, con esto, con debilidades, y usted no ayuna por lo menos una vez al año, mire, le hace falta crecer. Y si usted no quiere ayunar por las buenas, usted va a ayunar por las malas. Porque muchas veces un ayuno en la iglesia voluntariamente no lo hacemos, pero cuando el doctor te dice: alto ya la comida, no puedes seguir comiendo, allí se venimos: ay, pero qué rico. Y entonces te mandan a ayunar forzosamente. Bueno, ese es otro tema que no quiero tocar ahora. Pero Saulo, ¿cuántos días estuvo sin comer, ver y comer, ver y beber? 3 días. 3 días, queridos hermanos, estuvo allí. ¿Saben por qué Dios permitió que pasara eso durante 3 días? Para que él reconociera la necesidad de un Dios todopoderoso, para que él sintiera que él no es todo en la vida, sino que necesitamos de un Dios que vive y permanece para siempre. Ahora yo quiero que vayas conmigo a la imaginación en lo siguiente. Nosotros sabemos que Dios, hay 3 características divinas de Dios. Ustedes ya la han escuchado.
Se dice que Dios es omnipotente. ¿Qué más? Se dice que Dios es omnipresente. Y también que es omnisapiente. ¿Y eso de omni qué es? No crean que los omni, no. Es de que lo sabe todo. O que Dios es todo. Omni, todo. Así que dice que Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Que es todo poderoso. Dice que es omnisapiente. ¿Y eso quiere decir? Que lo saben. De hecho, de allí viene el nombre científico de nosotros los seres humanos. ¿Se acuerdan cómo se le llamaba? Homo sapiens. Porque somos pensantes, sabedores. Y omnipresente, que está en todos lados. ¿Por qué explico esto? Porque mire, ahora Dios se va a manifestar omnipresente en esta historia. Al mismo tiempo que el Espíritu Santo está trabajando. Voy a pedir un voluntario. Venga un voluntario para hacer un poquito más bonito el drama. ¿Voluntarios? ¿O voluntaria? Porque veo más mujeres aquí. Aquí viene mi hermano. Aquí viene el verdadero Saulo que va a ser transformado. Dios me lo bendiga. Hermano, siéntese acá un momentito. Usted es Saulo y usted está en Damasco. ¿Ok? Ahora yo necesito a otro voluntario. Un voluntario, rapidito. Venga, hermano. Y mi hermano es Ananías. Siéntese aquí. Ananías. Dicho sea de paso, este Ananías no es el mismo Ananías de Ananías y Zafira. Este es otro. ¿Ok? No me vayan a estar como aquel señor. Mire, es que la gente se le inventa tantas cosas. Una vez yo fui a recortarme el pelo por ahí y había una discusión de un señor pentecostal que estaba diciendo que Lázaro, el de la tumba, el que resucitó Jesús cuando tenía 4 días de estar muerto, era el mismo Lázaro de la parábola del rico y Lázaro. Mire qué confusión. Y es cierto, los dos se llamaban Lázaro y los dos estaban muertos. Y ellos en el mundo pentecostal piensan que es el mismo Lázaro. Por eso creen que los muertos tienen vida. Mira qué interesante. Equivocaciones teológicas bárbaras. Entonces, aquí está Ananías. Y Dios, en su omnipresencia, está haciendo una obra monumental con Saulo. Lo está convirtiendo, lo está trabajando, lo está doblegando su ego, su yo, a que ya no sea como es, sino que se deje guiar por el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo que está con Saulo, dice el versículo 7 que también está trabajando con un hombre que se llama Ananías. Y miren lo que dice el versículo 7. No es el 7. Voy por el 8. Voy por el 9. El 10. No me confunda, hermana. El 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado ¿cómo? Ananías. Entonces, mire qué lindo el mensaje. Vamos a hacer una pausa ahí. Mire qué lindo es el mensaje de esta mañana. Usted decide quién quiere ser. ¿Usted quiere ser Saulo para que el Señor lo convierta en un seguidor de él esta mañana? ¿O usted quiere ser un Ananías, ya un discípulo de Cristo, para ganar almas para el Señor? Usted decide quién quiere ser. Y dice la Biblia, por ahí alguien dijo Ananías, tienes que hacer lo que hizo Ananías. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Mira, él está tranquilito acá, de repente se le aparece una visión. ¿Y qué decía la visión? Dice el versículo 10, Ananías, y él respondió. Primera característica de los Ananías: Dios les habla y nosotros respondemos. Humildad. No vayas a ser como aquel hermano que yo tenía en Texas. Yo estaba poderosamente predicando el mensaje de Isaías, el llamado de Isaías capítulo 6 y 7. Y yo decía, y Dios preguntaba a Isaías, Isaías, ¿dónde estás? Y entonces dice, en la Biblia dice que Isaías decía, heme aquí, envíame a mí. ¿Verdad que dice la Biblia? Y allá atrás estaba un hermano que era nuevo en la iglesia, y él decía, heme aquí, envía a David. Muchos somos prontos para responder, pero para señalar a quién, menos a nosotros. Pero Ananías no. Ananías dice que Dios le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Y dice el versículo
11. Y el Señor le dijo: levántate. ¿Cómo le dijo a Saulo? ¿Y cómo le dice a Ananías? La misma expresión. Levántate y ve a la calle que se llama derecha. Tenían nombre las calles ya en Damasco. Qué bueno que no tenían números, porque no se perdía la gente como yo aquí en Salt Lake. Levántate y ve a la calle que se llama la derecha y busca en casa de Judas. Este tampoco es Judas Iscariote, no voy a pensar, este es otro Judas. A uno llamado como Saulo de Tarso, porque he aquí él. Ay, gloria sea nuestro Dios. Saulo ahora se volvió un orador de primera. El que se encuentra con Jesús, número 1, cambia de dirección de vida. Y número 2, otra característica es que el que se encuentra con Jesús es un hombre y una mujer de oración. Ananías, ve a la calle derecha. Allí está un tal Saulo de Tarso. Ve y porque él ora. Mucha atención a esto. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre, ¿qué cosa? Póngase de rodillas un momentito, hermano. Y mire cómo es Dios omnipresente. Le manda una visión a Ananías para que venga donde Saulo, y también le manda una visión a Saulo. Saulo está viendo a Ananías y Ananías está viendo a Saulo. Ahora dice la Biblia que Ananías viene. Un momentito, ahí quédate ahí de pie. Ahora Ananías tiene que venir y va a imponer sus manos en oración con él y le va a sanar la vista. Pero mire, antes de hacer eso, vamos a ver lo que dice el versículo 13. Entonces Ananías, fíjese, primero Ananías dice: heme aquí, con ese poderío, ¿no? Pero cuando le hablan que es de Saulo, el problema, porque Saulo es conocido como el matón. Saulo es conocido como el matador, el perseguidor de los cristianos, el hombre malo que va con cartas de los sacerdotes y saquea la iglesia de Cristo. Y después que Ananías ha dicho: Señor, heme aquí. Ahora mire cómo dice el versículo 13. Es que así somos los seres humanos. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Tuvo miedo Ananías, sí o no? Sí. Claro que sí, tuvo miedo. Lo primero que Ananías pensó, y digo: no, si este anda persiguiendo, yo me voy a meter a la boca del lobo. Si este es el que mata a los cristianos y tú me estás mandando para donde él. Tuvo miedo, según el versículo 13. Y aún aquí, dijo Ananías, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve. Eso es lo que dice acá. Ananías, está bien todo tu argumento, pero ve. ¿Te ha tocado así a ti? Ir a visitar a alguien que no quiere saber nada de las cosas de Dios. La esposa del hermano que parece una fiera defendiéndose y no quiere nada. O el esposo de la hermana que, al igual que mi papá, decía: el día que el pastorcito de la iglesia venga aquí, le saco el machete. O como aquel hermano, Silvia, en Texas, esposo de una hermana de la iglesia que ya ella está descansando. Ella dijo: el día que el pastor, en Texas, hermano, donde todo el mundo anda armado, menos el pastor. El día que el pastor venga acá, dijo, ese fusil ya no me va a servir para los venados, me va a servir para el pastor. Y yo un día con mi esposa iba bien contento, acción de gracias. Fui allá a esa iglesita de campo que yo tenía a visitar a los hermanos. Y fui a visitar a una familia primero y me dijo: pastor, ¿va para donde la hermana Lupita? Sí. Yo le aconsejo que no vaya. ¿Por qué? Él dice que le va a descargar el fusil a usted cuando entre allí. Hermano, ¿creen que fui o no fui? ¿Cuál es su fe? Levanten la mano los que creen que fui. Oye, qué fe me tienen ustedes. No fui, hermano. Porque la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. No, qué loco voy a estar yendo yo.
Perdone, hermano, que los que levantaron la mano los hice quedar mal. Pero el testimonio no termina allí. No fui esa noche, porque prefería morir de día que de noche. Pero sí fui. Hermano, testimonio maravilloso. Ese hombre que no quería saber nada del pastor. Bueno, un testimonio largo que no lo sigo contando porque tengo a él de rodillas ahí. Pero el fin del testimonio, hermanos, que el que no quería saber nada del pastor y la iglesia terminó limpiándonos todo su patio, haciéndonos fogata y asándonos elotes en un campamento de conquistadores que tuvimos ahí. Hermanos, qué maravilloso. Dios tiene en visión a Saulo y tiene en visión a Ananías. Ananías le dice que no, ese hombre mata, persigue, y le dice no, versículo 14, versículo 15, ve. Y mire qué palabras maravillosas. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Ahora voy a pedirle a Ananías que venga. Y entonces, de una manera dramática, tú te arrodillas. Y entonces tú pon tu mano sobre él. Y entonces dice la palabra de Dios, hermanos, que Ananías oró y Saulo recobró su vista. ¿Cuántos dicen amén? Si quieres ser Saulo en esta mañana, tienes que estar dispuesto a convertir tu camino. ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Cuál es tu dirección? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes años educando de esa manera a tus hijos y no han dado resultado? Cambia tu manera. Aflójale un poquito o soca la cuerda un poquito más. Estás en tu vida espiritual hace años trabajando en esa dirección y no prosperas. Cambia tu manera de actuar. Estás tratando a tu esposa o a tu esposo de esa manera y siguen con los pleitos y las discusiones. Cambia esa manera de actuar. Y en esta mañana yo sé que Dios puede hacer el milagro en nuestras vidas. Y si eres un Ananías, cada vez que Dios te llame, responde como Ananías: heme aquí, envíame a mí. Y haz la obra que Dios te ha encomendado. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Hermanos, ese versículo de Hechos 9, capítulo 15, es más poderoso de lo que tú te imaginas. Dios le dijo a Ananías: ve. No que mata, ve. No que persigue, ve. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Hermanos, hasta ese momento el evangelio no se había predicado a aquel que no era parte del pueblo de Israel. Hasta ese momento el evangelio solamente había sido predicado en Jerusalén y en todos sus alrededores. Pedro, el primer evangelista que dice la Biblia que en su primer sermón predicó y se bautizaron, ¿cuánto? 3,000 hermanos. Todos esos eran de Jerusalén, de Judea, parte del pueblo de Israel. Y aunque Pedro era un tremendo predicador, Dios sentía y sabía que le hacía falta uno, y era Saulo, quien iría por todos los pueblos gentiles, por todo Decápolis, por todos Filipos, macedonios y todo ese tipo de gente que eran gentiles, que no se hacían parte del pueblo de Israel, para poderles predicar ese mensaje. Hermanos, 14 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por el apóstol Pablo, quien era antes Saulo. El 75% del Nuevo Testamento, usted y yo no lo conoceríamos si Saulo no se hubiese convertido a los pies de Jesús. Entonces piense por un momento, ¿cuántas cosas usted ha dejado de hacer para la obra de Dios por no convertirse a los pies de Cristo? Jesús le dijo a Ananías: instrumento escogido me es este. Y yo en esta mañana yo te quiero decir, joven, hermana, hermano, amigo que nos visitas, siéntete en esta hora un instrumento escogido por Dios. Que de los labios de alguien pueda salir una expresión y diga: wow, si no hubiera sido por esta hermanita, yo no hubiese conocido el evangelio.
Qué lindo, porque este matrimonio me llevó a los pies de Cristo. Entonces tú vas a entender por qué Dios te rescató. Domingo, 10 de la mañana. Estaba sentado en la mesa. Mi esposa había ido a una actividad del Ministerio de la Mujer. Domingo, 10 de la mañana. Estoy yo tranquilito tomándome un breakfast ahí. Y me cae una llamada de un pastor que aquí en Estados Unidos, hermanos, por la misma tradición y el ajetreo del trabajo, aquí en Estados Unidos es raro que un pastor llame a otro pastor en domingo. Digo que aquí, porque allá en Latinoamérica eso no va. Pero aquí todos los pastores, especialmente administradores, pastores que te van a invitar o que te están pidiendo alguna ayuda, te llaman de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Horario de oficina. Pero ese día, ¿qué era? Domingo. ¿A qué horas? 10 de la mañana. Recibo una llamada del pastor Julio César Álava. Y dice: pastor, ¿te acuerdas de mí? Y le digo: un poquito. Y la verdad que no me acordaba nada. O sea, digo, un poquito sabía de Álava porque lo veía en el Facebook, pero no me acordaba de él personalmente. Y me dice: tú y yo tomamos un par de clases en la maestría de Andrews. Dice: yo te estoy llamando de Ecuador. ¿De dónde? Ecuador. Sí. Dice: estoy reunido aquí con más de 20 ancianos del distrito. Acuérdense que allá en Latinoamérica los distritos son de 10 iglesias para arriba. Y dice: estoy aquí con más de 20 ancianos. Acabamos de estar escuchando 3 sermones tuyos por YouTube. Mire, mientras yo comiendo allá tranquilo, ellos escuchando 3 mensajes míos por YouTube. Y los ancianos hemos orado y ellos han decidido que sea, eso fue en noviembre del año pasado, que seas tú el evangelista aquí en el Ecuador para el año 2018. Y yo me quedo impresionado. Domingo. Yo hasta pensé que era una broma, porque hay compañeros que así llaman, ¿no? Domingo. Está el pastor fulano, sí, estamos llamándole la conferencia, pero es una broma, porque ¿quién llama de la conferencia? Domingo. Están cerradas. Así que yo pensé que él estaba también haciéndome una broma, y no era una broma. Él dice, palabras de Jesús a Ananías. Él dice: tú eres el instrumento para predicar el evangelio en Ecuador el otro año. Cuando ese hombre me dijo eso, hermanos, yo no vi ni a qué hora le dije que yes. Eso fue en noviembre del año pasado. Y le digo: ¿para cuándo es eso? Dice: eso es como para septiembre o octubre del 2018. Le dije que sí. Las conversaciones siguieron y ustedes ya escucharon un poquito de mi testimonio. Ahora yo he regresado del Ecuador y ahora yo puedo entender lo que Jesús le dijo a Ananías acerca de Saulo. Instrumento escogido me es este para predicar el evangelio. Fui a Ecuador, hermanos. Prediqué 8 noches en 8 coliseos o canchas de básquetbol diferentes. Cada noche. Una noche en un lugar diferente. Hermanos, 111 personas se bautizaron para la gloria de Dios. Me siento un instrumento escogido de Dios. Y yo te pregunto, ¿tú te sientes que eres un instrumento escogido por el Señor? ¿O eres un estorbo, un atraso para la obra de Dios? ¿O eres una persona que está impidiendo que la obra avance? Yo espero que en esta mañana usted le diga al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y que Dios te pueda responder el área, el ministerio, el servicio que debes hacer. Si tu don va a ser hacer tacos todos los domingos para llevárselos a los viejitos del nursing home, haz esa obra. Dios te está llamando. Si tu labor va a ser hacerle un chocolatito con pan a los hombres del pueblo para cada día llevarle, o miércoles, ve, llévaselo, pero haz algo, porque el Señor nos ha llamado para hacer una obra especial. La conversión, queridos hermanos, no solamente tiene que ver con un momento. La conversión también tiene que ver con un estilo de vida. Si tú estás convertido, no solamente lo vas a decir, sino que lo vas a demostrar como una sierva y un siervo de Jesús. Por eso, hermanos, en esta hora, mi llamado es que tú y yo
podamos escuchar esa voz de Dios, podamos servirle, podamos hacer su voluntad, que el cargo, el ministerio, la obra que te han dado en esta iglesia, la hagas con honor y con respeto. Si eres un diácono, si eres una diaconisa, si cantas, si diriges los jóvenes, si diriges los conquistadores, que hagas una obra para el Dios que es perfecto, una obra perfecta. Y el Señor te va a bendecir grandemente. Hermanos, tener victoria sobre el pecado es aceptar la conversión de Dios y vivir como un convertido.